Buenas a todos, que tengan un bonito día, y no olviden de suscribirse y darle me gusta. Sin nada más que decir, continuemos con Esclavo de las Sombras, capítulo 21, primera actuación. Sus palabras quedaron en silencio. Los durmientes miraron a Sunny con una divertida variedad de emociones, que iban desde el desconcierto hasta la conmoción. El joven con ojos humorísticos solo sonrió cortésmente. Para ser honesto, obtener un aspecto ascendido durante la primera pesadilla fue extremadamente raro. Sin duda era alguien especial, tal vez incluso excepcional. En realidad, a pesar de sus aparentes diferencias, el joven de alguna manera le recordaba a Sunny Aero, Auro de los 9. Había un tipo especial de frialdad calculadora escondida en lo profundo de sus ojos. Se había encontrado con gente así antes, sobre todo entre los veteranos de varias bandas callejeras de las afueras. Simplemente llamaron a este tipo de frialdad matemáticas asesinas. Básicamente, era un hábito que desarrollaban los luchadores experimentados. Sin importar dónde estuvieran y en qué estado de ánimo estuvieran, siempre había una parte sobria de sus mentes que calculaba constantemente la forma más eficiente de matar a la persona frente a ellos, en caso de que tal cosa surge la necesidad. Puaj. ¿Por qué tengo que enemistarme con alguien así, de todas las personas? Pero Sunny realmente no tenía motivos para quejarse. Después de todo, él mismo se lo buscó. Después de unos segundos, uno de los acompañantes del joven finalmente parpadeó y dijo: amigo, no debes saber mucho sobre el hechizo. Los resultados de Caster son realmente notables. Luego, con una mirada furtiva al notable Caster, agregó: él es un legado, después de todo. ¿Un descendiente real, vivo y que respira de un clan despertado? Sunny reevaluó su opinión sobre el joven gracioso. Se sabía que los legados estaban entrenados para su eventual entrada en el hechizo desde el momento en que podían caminar. Para ellos, estar infectado era una certeza en lugar de una posibilidad. Eran personas extremadamente formidables. Simplemente genial. Pensó amargamente y profundizó su ceño. ¿Estás tratando de hacerme una broma? ¿Llamas a esto extraordinario? El desconcierto en los ojos de estos durmientes estaba siendo reemplazado lentamente por hostilidad. Escucha, amigo. Si no crees que un aspecto ascendido es notable, entonces por favor comparte con nosotros tus propios resultados asombrosos. Por favor, dime, ¿cuál fue tu evaluación? El mismo Caster todavía se mantenía callado y sonriendo. Sin embargo, sus defensores estaban cada vez más inquietos. Esto era exactamente lo que Sunny quería que sucediera. Él sonrió con absoluto desprecio. Te dejaría saber, mi evaluación fue gloriosa. Sí, gloriosa. Y el aspecto que adquirí fue del rango divino. Después de eso, recibió una serie de miradas extrañas. Nadie había recibido nunca un aspecto divino antes. Así que, por supuesto, estaban empezando a pensar que era un lunático. Pero todavía había una pizca de duda, tal vez ese tipo extraño era descendiente de un poderoso clan. ¿Un prodigio sin igual? Tal vez su evaluación fue, de hecho, gloriosa. Sunny tuvo que disipar esa pequeña duda. Eso sí, no soy un legado elevado. PFFT. Soy de las afueras. Ni siquiera he recibido entrenamiento de combate. Todo ese entrenamiento y solo obtuvo un excelente. ¿Qué hizo durante la pesadilla? ¿Hurgarse la nariz todo el tiempo? Las expresiones de todos los durmientes que escuchaban su jactancia cambiaron instantáneamente. Una rata de las afueras sin entrenamiento, sí, seguro. ¿A quién estaba tratando de engañar? Finalmente, con la misma sonrisa cortés, Caster habló.
Glorioso. Eso es interesante. ¿Te importaría decirnos cuáles fueron tus logros en la pesadilla? Sumi sonrió. Claro, no hay problema. En primer lugar, maté a un tirano despierto. Cada uno le costó un par de momentos de intenso dolor, pero no dejó que se le notara en la cara. Su expresión no era más que engreída y confrontativa. La mera mención de un tirano, por no hablar de uno despierto, hizo que un par de durmientes sonrieran con burla. «Oh, ¿en serio? ¿Cómo lo mataste?» Una mirada arrogante apareció en el rostro de Sumi. «¿Cómo? Déjame decirte que ni siquiera tuve que mover un dedo. Simplemente escupí y se hizo pedazos». Lo cual era cierto. Sumi había escupido una bocanada de sangre en el altar y, como resultado, el rey de la montaña fue desmembrado sin piedad por el dios de las sombras. Alguien se rió abiertamente. Este tipo está loco o está jugando con nosotros a propósito. Escucha, pequeña. Ten un poco de decencia, ¿de acuerdo? ¿Quién creería tal mentira? Sumi estaba realmente enojada. Quería replicar, diciendo que no era mentira. Pero no pudo. Porque eso sería una mentira, maldita sea. Entonces, en cambio, simplemente apretó los dientes y dijo con una voz llena de indignación. No puedo responder eso, porque no es una mentira. ¿Estás realmente insistiendo en que has matado a un tirano despierto, un tirano, y con un poco de saliva nada menos? Sumi frunció el ceño. Esa es la verdad. Siguieron más risas. Loco bastardo. Él realmente cree en su propia mierda. Loco, está loco. Inesperadamente, Caster detuvo a sus compañeros. Tipo. Después de que la risa se calmó, preguntó de manera amistosa. ¿Qué más lograste? ¿Qué? ¿Eso no fue suficiente? Sumi levantó la barbilla. Déjame pensar, oh. También maté a un espadachín despierto. ¿En serio? ¿Cómo hiciste eso? Actuando como si estuviera un poco avergonzado, Sumi miró hacia abajo. Eso, en realidad, esa vez tuve que levantar un dedo. Incluso tuve que sacudirlo un par de veces. Sin embargo, eso fue suficiente para matarlo. Sostenía la campana de plata entre sus dedos, lo que provocó que Ero fuera atacado y finalmente asesinado por el tirano. Entonces, técnicamente, todas sus declaraciones eran ciertas. ¡Qué chiflado! Ja. ¿Puedes creerle a este idiota? Pobre bastardo. No solo es débil, también está perdido. Caster miró largamente a sus compañeros y luego se volvió hacia Sumi. ¿Algo más? Sumi parpadeó. Hora del toque final, ¿algo más? Bueno. Oh, cierto. Me comuniqué con un grupo de dioses, aunque todos estaban muertos. Hice que uno de ellos despertara. Me dio una bendición. Fui bendecido por un dios, ¿verdad? Todos entienden. Los durmientes negaban en silencio con la cabeza o lo miraban con lástima. Castor suspiró. Ya veo. Bueno, en comparación con tus logros, los míos parecen bastante promedio. Gracias por compartir con nosotros. Espero que tengas el mismo éxito una vez que entremos en el reino de los sueños. Sumi sonrió con una mirada de superioridad engreída en su rostro. Es mejor que lo creas. Con eso, se dio la vuelta y se alejó. Ah. Es un trabajo bien hecho. Estaba bastante seguro de que después de esta actuación, nadie creería que realmente tenía algún tipo de aspecto poderoso o que hizo algo digno de mención durante la pesadilla. Solo les dijo la verdad y, sin embargo, logró que todos creyeran en lo contrario de la verdad. Un sentimiento tan increíble. ¿Qué pensaban de él ahora? Pensaron que era débil, creció sin educación en las afueras y no tenía entrenamiento.
Más que eso, aparentemente estaba loco o era increíblemente estúpido. Su temperamento era terrible. Un tipo verdaderamente patético y lamentable. Ahora, cada vez que se le preguntaba sobre su aspecto, podía decir honestamente que era de rango divino, y se reían de él. La gente preferiría creer que el hechizo había dejado de existir a que él era alguien digno de mención. Incluso podría gritar sobre sus logros desde el techo, y nadie le creería. Posteriormente, nadie sospecharía nunca que tenía un nombre verdadero. Solo esperen, tontos. Un día seré yo el que sería. Mientras Sunny se alejaba, escuchó a uno de los durmientes hablando con Caster. ¿Por qué no pusiste a ese lunático en su lugar? Te ha menospreciado. Después de una breve pausa, Caster respondió. Su voz sonaba baja y suave. El pobre niño debe haber perdido la cabeza en la pesadilla. Sucede a menudo. Lo más probable es que muera pronto, así que ser amable es lo menos que puedo hacer. La comisura de la boca de Sunny se torció. Qué buen tipo, sabía que las palabras de Caster se basaban en una suposición falsa, pero, por alguna razón, todavía sentía un escalofrío recorrer su espalda. Esclavo de las sombras, capítulo 22, el rincón del cadáver. Satisfecha con su desempeño, Sunny regresó al rincón desierto del salón. Sintió que la gente lo miraba con burla, desprecio y lástima. Nadie parecía estar dispuesto a permanecer cerca de él. Era mejor. No quería que lo molestaran de todos modos. Aún así, ¿no fueron sus reacciones un poco exageradas? No es como si tuviera una enfermedad infecciosa. Bueno, excepto por el hechizo. Pero no era realmente una enfermedad, que todos aquí ya deberían haber sabido. Finalmente, se liberó de la multitud y llegó a la esquina. Por alguna razón, los durmientes no estaban dispuestos a acercarse. Actualmente, solo había una chica sentada en silencio en el banco. Sunny la miró. La chica tranquila era delicada, recatada y muy bonita. Su ropa estaba elegante y ordenada. No eran muy caros, pero aún así tiene buen gusto. Con su cabello rubio pálido, sus grandes ojos azules y su rostro exquisito, parecía una hermosa muñeca de porcelana. Ella era sutilmente impresionante. Sin embargo, había algo mal con ella. Sunny frunció el ceño, tratando de entender qué era exactamente lo que lo incomodaba de la chica. Después de un tiempo, se dio cuenta de que su mirada vacía e inexpresiva le recordaba al rey de la montaña. Sobresaltada, Sunny comprendió que la niña era ciega. Le tomó un par de segundos recuperar la compostura. ¡Qué vergüenza! Un poco desanimado, se sentó con cuidado en el extremo opuesto del banco. La niña no habría sobrevivido a la primera pesadilla si hubiera estado ciega antes de entrar en el hechizo. Lo que significaba que perdió la vista como resultado de la evaluación. Era su defecto. De repente, Sunny se sintió muy aprensiva. Una sensación de frío se extendió por su pecho. Y pensé que mi defecto era malo, no importa qué habilidad de aspecto haya recibido la niña ciega a cambio de su vista, era efectivamente una sentencia de muerte. Una persona ciega no tenía posibilidades de sobrevivir en el reino de los sueños, al menos no con un núcleo inactivo. En cierto sentido, la chica ya estaba muerta. Era efectivamente un cadáver andante. Sintiéndose extremadamente perturbada, Sunny se giró y estudió a la multitud de durmientes. Ahora entendía por qué la gente intentaba evitar este rincón. La niña estaba rodeada por un aura invisible, pero casi palpable, de muerte. Los durmientes por lo general no eran muy supersticiosos, pero cualquiera se sentiría incómodo en su compañía.
Armada con este conocimiento, Sunny de repente vio un patrón en cómo se agrupaban los jóvenes en el salón. Instintivamente, todos intentaron estar cerca de los de su propia circunstancia. En el otro extremo de la sala, más cerca del escenario, había uno o dos grupos pequeños. Las personas de estos grupos eran distintas del resto de los durmientes. Todos estaban confiados, tranquilos y tenían un aire de preparación. Estos eran los legados. Fueron entrenados para el hechizo desde su nacimiento y tenían las mayores posibilidades de supervivencia. Caster se destacó especialmente del resto. Junto a ellos había un mayor número de jóvenes lujosamente vestidos. Estaban animados y emocionados, y solo un poco nerviosos. Eran descendientes de ciudadanos ricos y de alto rango. Su entrenamiento fue bastante bueno ya que tales familias tenían amplios fondos para contratar tutores privados, incluso los despertados. Sus posibilidades de supervivencia no eran malas. Luego estaba la mayor parte de la multitud, que consistía en niños de familias de clase media. Puede que no hayan tenido el privilegio de entrenar con tutores despiertos, pero su educación no fue mala. El gobierno hizo un gran esfuerzo para incluir todos los conocimientos y habilidades necesarios en el plan de estudios escolar, preparando a los durmientes potenciales con anticipación. Algunos de ellos podrían haber recibido capacitación adicional en privado. Para sobrevivir, estos durmientes tendrían que hacer un esfuerzo valiente y también tener un poco de suerte. Pero no era improbable. En consecuencia, estaban tensos y nerviosos. Y por último, estaban Sunny y la niña ciega. Los cadáveres desde el punto de vista de otros durmientes en el salón, sus posibilidades de supervivencia eran casi nulas. ¡Qué encantador! Así era como los jóvenes durmientes se habían dividido inconscientemente. La única excepción a esta regla era la chica de cabello plateado, que estaba sola y apartada de todos, aparentemente indiferente a la tensión y el nerviosismo que impregnaban el aire. Estaba apoyada contra una pared con los ojos cerrados, todavía escuchando música. Pero independientemente de su grupo y nivel de entrenamiento, todos ya estaban cansados de esperar. ¿Cuándo comenzará la maldita ceremonia de inducción?, pensó Sunny, irritada. Como respondiendo a sus pensamientos, un hombre alto con un uniforme azul oscuro apareció en el escenario. No solo era alto, en realidad era casi un gigante. Sunny incluso se preguntó si la madre del hombre había pecado con un oso. Por supuesto, era imposible. Los osos se habían extinguido mucho antes de que apareciera el hechizo. Pero una vez vio dibujos en un libro y se parecían un poco. Una criatura pesadilla parecida a un oso. Entonces el hombre gigante tenía hombros anchos, una constitución atlética y una hermosa barba castaña. Sus ojos eran tranquilos y serios. Después de llegar al centro del escenario, le dio al durmiente una larga mirada. Cuando su mirada alcanzó la esquina desierta, Sunny de repente se sintió nerviosa. Espero que no tenga una habilidad telepática. De lo contrario, podría separarme de uno o dos miembros en nombre de su madre. El hombre no le prestó mucha atención a Sunny y volvió su mirada a las primeras de la multitud. Finalmente, dijo con voz profunda y resonante: soy Awakening Drop. Durmientes, bienvenidos a la academia. Todos escucharon sin hacer ruido. En menos de un mes, serás convocado al reino de los sueños. Algunos de ustedes podrían pensar que están bien preparados. Se equivocan. El hechizo es despiadado y astuto. En el momento en que los despertados comienzan a pensar demasiado en sí mismos, mueren. He visto a innumerables durmientes como tú perder la vida.
También he visto a maestros experimentados perder la suya. Ni siquiera los santos tienen la seguridad de sobrevivir. Gracias por animarnos, pensó Sunny sarcásticamente. En las próximas 4 semanas, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para aumentar tus posibilidades de supervivencia. Recibirás entrenamiento de los mejores instructores del mundo. Sin embargo, no te dejes engañar por su fama. Al final, si regresar vivo del reino de los sueños depende solo de una persona. Ustedes mismos. La responsabilidad de sobrevivir es suya, y solo suya. A excepción de los legados, los durmientes se miraban unos a otros con un miedo creciente en los ojos. Awakenedrop continuó. Ya no son niños. Es una pena, porque deberían serlo. Pero el hechizo ha decidido lo contrario. Han estado en la primera pesadilla, así que ya saben cómo es. Tus padres, tus profesores y tus amigos pueden, ya no te ayudo, hace mucho tiempo que no tomo nada de eso. Mientras escuchaba el discurso de Rock, Sunny no pudo evitar sentirse un poco excluida. Todo eran viejas noticias para él. Sin embargo, entendió el propósito del instructor. Tenía que asustar a los jóvenes durmientes, porque el miedo era lo único que los mantendría con vida. Finalmente, el discurso llegó a la parte importante. Awakenedrop hizo una pausa, dando a los niños que lo escuchaban unos momentos para digerir sus palabras. Luego, con un breve asentimiento, continuó. Ahora hablaremos sobre la diferencia entre pesadillas y reino de los sueños, esclavo de las sombras, capítulo 23, sueños y pesadillas. Eso era algo en lo que Sunny estaba muy interesada. Por supuesto, tenía un conocimiento general de cómo se organizaban las cosas dentro del hechizo. Pero la primera pesadilla ya le había mostrado que la realidad era diferente de cómo se representaba en la cultura popular en una serie de formas pequeñas pero infinitamente importantes. Necesitaba separar la verdad de los mitos. Y, por supuesto, era muy ventajoso escucharlo de boca de alguien que realmente había estado en el reino de los sueños. Así que Sunny era todo oídos. Awakenedrop comenzó a hablar. La mayoría de las personas son conscientes de lo que son las pesadillas, porque tienen un impacto en el mundo real y en sus vidas. Todos ustedes han sido advertidos antes de entrar en la primera pesadilla de que, si perecen allí, se le permitirá a una criatura pesadilla cruzar el umbral y entrar en la realidad. Sí, esa fue la razón por la cual el maestro Jet tuvo que esperar pacientemente a su lado, preparado para lidiar con el monstruo si apareciera. Las primeras pesadillas son únicas, porque cada una de ellas es individual. Es por eso que solo puede aparecer una única criatura. Sin embargo, a partir de la segunda pesadilla, las cosas se vuelven mucho más peligrosas. Estas pesadillas no están vinculadas a una persona infectada. Nacido en el reino de los sueños. Mientras la semilla de la pesadilla está creciendo, cualquier número de despertados puede intentar conquistarla. Cazar pesadillas era la principal responsabilidad de los despertados. Sunny sabía eso. Si todos mueren o no logran encontrar la semilla antes de que madure, se abrirá una puerta en el mundo real, dejando pasar innumerables monstruos. Todos ustedes saben las consecuencias. Otros despertados se verán obligados a resistir el ataque de este lado, pero luego puede haber destrucción masiva o pérdidas entre la población civil. Abrir puertas era algo que todas las personas del planeta temían. También fue el segundo desastre provocado por el hechizo después de la aparición inicial de las criaturas de pesadilla. La principal diferencia era que, en esa ola inicial, solo había bestias dormidas. Sin embargo, las puertas tenían sus propios rangos, y cualquier tipo de criatura podría potencialmente pasar.
No mucho antes de que naciera Sunny, la apertura de una puerta de rango 5 dejó todo un continente inhabitable. Afortunadamente, las puertas de alto rango eran muy raras. La voz de Awaken Edrock se volvió solemne. Así que no está mal decir que el propósito de los despertados es entrar en el reino de los sueños, buscar pesadillas maduras y cerrarlas antes de que cualquier daño pueda ocurrir en el mundo real. A partir de esto, puedes ver que el reino de los sueños y las pesadillas están conectados, pero no son lo mismo. Si la pesadilla es el destino, entonces el reino de los sueños es el camino. Pero también es mucho más. Muy romántico. Awaken Edrock tiene inclinaciones poéticas. En pocas palabras, el reino de los sueños es un mundo. Es vasto, misterioso y en su mayor parte inexplorado. También está muerto. No hay vida ahí fuera, excepto las criaturas pesadilla, los ecosistemas corruptos, y ahora nosotros. Pero no siempre fue así. Muerto. Podemos decir que una vez, hace mucho tiempo, el reino de los sueños fue el hogar de varias civilizaciones primitivas. Hay muchas ruinas enterradas en su suelo. Por lo que Sunny sabía, esas civilizaciones perdidas no eran realmente primitivas, es solo que su desarrollo se centró en los núcleos del alma y el misticismo en lugar de la tecnología. Entonces, básicamente, milagros y magia. ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Cómo cayeron? Nadie sabía. Tal vez fueron destruidos por el hechizo. No sabemos si el reino de los sueños existe dentro del hechizo como una de sus ilusiones, solo que en una escala inimaginablemente mayor, o si es real, y el hechizo solo sirve como un camino entre dos realidades. Sin embargo, sospechamos que las ilusiones conjuradas dentro de las pesadillas se basan en su historia. Son réplicas de eventos pasados, de alguna manera reconstruidos desde las profundidades del tiempo. Entonces, podría haber habido una verdadera caravana de esclavos en esa montaña negra una vez, hace mucho tiempo. Sunny recordó cómo el tiempo parecía moverse al revés al comienzo de la pesadilla. Pensó en cómo habrían terminado las cosas sin su participación. Pereció el esclavo del templo sin nombre en las fauces del rey de la montaña con el resto de la caravana. De alguna manera, sintió que el esclavo sin nombre no era tan simple. De lo contrario, ¿por qué el hechizo lo recordaría? ¿Y el héroe? ¿Pudo escapar? Me pregunto, hay 4 diferencias principales entre el reino de los sueños y las pesadillas. En primer lugar, no tiene una historia. No hay un conflicto predeterminado que te veas obligado a resolver. Puedes moverte libremente y explorar, siempre que tengas la fuerza para mantenerse con vida en el desierto. La mayoría de las personas tienden a permanecer cerca de una de las ciudadelas humanas. Es bueno saberlo, pensó Sunny, poco convencida. Claro, no hubo conflictos predeterminados en el reino de los sueños. Pero con su atributo predestinado, estaba bastante seguro de que terminaría en algún tipo de problema. Así que la libertad que Awaken Edrock había mencionado era relativa en su caso. Mientras tanto, el instructor continuó. En segundo lugar, como ya mencioné, no hay personas en el reino de los sueños, excepto aquellos que vinieron del mundo real. Solo hay monstruos. Sin embargo, algunos de ellos pueden imitar la apariencia humana, así que tenlo en cuenta. Sunny sintió un sudor frío corriendo por su espalda. Criaturas de pesadilla que imitan a los humanos. Tan espeluznante. ¿Desde cuándo era eso una cosa? ¿Por qué nunca ha oído hablar de eso? Echó un vistazo a los legados que estaban en la primera fila y notó que no mostraban ningún signo de sorpresa. Entonces, ellos sabían.
Tercero, a diferencia de la primera pesadilla, no aparecerán criaturas de pesadilla en el mundo real si mueres en el reino de los sueños. Puede sonar cruel, pero eso es algo bueno. Las fuerzas despiertas ya están dispersas. Si tuviéramos que monitorear a cada durmiente, no tendríamos recursos para manejar asuntos más importantes. Teniendo en cuenta que cada durmiente podía pasar semanas, a veces incluso meses, en el reino de los sueños, esa afirmación tenía una lógica despiadada. Y por último, y lo más importante, a diferencia de las pesadillas, que están sujetas a las reglas de la justicia, no hay límite para el tipo de criatura que puedes encontrar en el reino de los sueños. Durante sus pruebas, el hechizo no enfrentará a un humano inactivo. Contra un oponente muchos rangos por encima de ellos. ¿De verdad? Sunny se burló. Sin embargo, se vio obligado a estar de acuerdo con Awaken Edrock. A pesar de que tanto Ero como el rey de la montaña estaban fuera de su alcance, todavía estaban solo un rango por encima de él. Pero en el reino de los sueños, no existen tales restricciones. Teóricamente, puedes toparte con un titán profano y morir antes de siquiera darte cuenta de lo que sucedió. Así que ten cuidado y mantente en las regiones con enemigos a la par de tu propio rango. Eso no es una garantía absoluta, pero al menos habrá menos posibilidades de que muerdas más de lo que puedes masticar. Cumplir con una región poblada por criaturas de pesadilla por debajo de su rango fue aún mejor. Eso era exactamente lo que Sunny planeaba hacer. Awaken Edrock se detuvo por unos momentos, estudiando los rostros de los durmientes frente a él. Luego agregó: cuando llegue el solsticio, serán atraídos al reino de los sueños. La ubicación exacta donde aparecerán no se puede predecir de antemano, pero existe una alta probabilidad de que muchos de ustedes se encuentren muy cerca unos de otros. Únanse y diríjanse a la ciudadela humana más cercana. Cada ciudadela está construida alrededor de un portal. Una vez que lleguen, pueden volver. Los portales eran portales especiales que servían como puntos de salida del reino de los sueños. Una vez que los durmientes alcanzaran dicho portal, podrían escapar de regreso a la realidad y despertar. Su núcleo evolucionaría y también recibirían una segunda habilidad de aspecto. Después de eso, regresarían al reino de los sueños cada vez que se durmieran. Si no puedes localizar o no puedes llegar a la ciudadela humana más cercana, busca un portal no reclamado. Por lo general, estará dentro o cerca del punto de referencia más destacado de la región. Trabajen juntos para derrotar a sus guardianes y regresar con vida. Él les dio una mirada pesada. Eso es todo por hoy. Luego, siga las instrucciones enviadas a sus comunicadores para encontrar su dormitorio asignado. Una vez instalado, puede dirigirse a la cafetería para cenar. Habrá una ronda de entrevistas después de eso, para preparar su sugerencia. Currículos. Descansen bien por la noche. Tu entrenamiento comienza mañana. Con eso, les dio un breve asentimiento y se fue. Sunny suspiró. No se puede predecir de antemano, ¿eh? Con su suerte, caería justo en medio de una próspera ciudadela humana e inmediatamente rodaría hacia un portal, o aparecería en alguna región del reino de los sueños tan remota y letal que nadie había oído hablar de ella ni había regresado con vida. Esperemos lo primero. Como no podía hacer nada al respecto, Sunny no estaba muy preocupada. Había algo mucho más importante en su mente. ¿Qué, exactamente, sirven aquí para la cena? Esclavo de las sombras, capítulo 24, ascendiendo en el mundo. Todo lo que tenía que ver con los durmientes estaba situado en el mismo edificio.
Suni siguió las instrucciones enviadas a su comunicador y rápidamente encontró los dormitorios, que estaban situados en uno de los niveles más bajos. Para su sorpresa, en realidad consiguió una habitación entera para él solo. Tenía una cama con un colchón suave, una mesa, una cómoda e incluso un baño separado. Los materiales eran nuevos y estéticamente agradables, el aire fresco y estéril. Hacía calor en el interior, y la pared exterior estaba equipada con una pantalla oculta que imitaba a la perfección una ventana ancha, que se abría a una vista pintoresca de un parque nevado. Incluso se le proporcionaron varios conjuntos de ropa con el emblema de la academia de forma gratuita. ¡Qué extravagante!, pensó Suni, un poco aturdida. Racionalmente, entendió que tal arreglo no era realmente lujoso. Sin embargo, para él, que creció vagando por las afueras, esta habitación era como un palacio. Se rascó la cabeza. Parece que, lo logré. Suni miró a su alrededor, luego guiñó un ojo a su sombra y sonrió. Supongo que estamos ascendiendo en el mundo, ¿eh? La sombra no respondió, aparentemente no muy impresionada. Tal vez no le importaban esas cosas. Bien, ¿qué sabría una sombra estúpida? Suni se cambió de ropa y se estudió en el espejo. Luego, recordando algo, invocó las lunas. Finalmente tuvo tiempo de estudiar el sudario del titiritero. Recuerdo. Sudario del titiritero. Rango de memoria. Despertado. Tipo de memoria. Armadura. Descripción de la memoria. Un gusano de la duda encontró una vez su camino hacia el corazón de un rey justo. Con el tiempo, el rey fue devorado por dentro y se convirtió en su títere. Una vida después, el gusano titiritero escapó del cadáver del rey, dejando atrás un capullo de seda negra. Nadie sabe a dónde fue. Sin embargo, una vez que la gente se atrevió a acercarse al silencioso castillo, encontraron la seda entre las montañas de huesos roídos y la convirtieron en una armadura. Suni hizo una mueca amarga. Eso no es tan aterrador. Sí. No estoy asustado en absoluto. Ahora que lo pienso, la primera criatura que mató se llamaba Larva. Si tuviera que asumir que el rey de la montaña era un gusano titiritero maduro, y ya un tirano, entonces ¿en qué diablos se transformaría después de convertirse en una polilla? No, es mejor no pensar en eso. Con un suspiro, invocó el sudario del titiritero. Hilos negros delgados aparecieron inmediatamente alrededor de su cuerpo y lo envolvieron en una armadura. Estaba hecho de tela suave de color gris oscuro con varios elementos, como brazales y hombreras, hechos de cuero negro sin brillo. La armadura era ligera, discreta y no restringía sus movimientos en absoluto. Tampoco hizo ningún sonido cuando se movió. Equipo perfecto para alguien a quien le gusta acechar en las sombras. Suni sonrió. Sabía que esta armadura sería difícil de perforar para cualquier criatura por debajo del rango despertado, lo que le dio una gran ventaja al tratar con todos los monstruos inactivos. También sintió una especie de extraña y débil calma mientras lo usaba. Un gusano de la duda, ¿tiene protección mejorada contra ataques mentales? De alguna manera, estaba seguro de ello. Un gran trofeo. No esperaría menos de la memoria de un poderoso tirano. El único problema era que el sudario del titiritero obviamente no estaba destinado a usarse encima de un conjunto completo de ropa. Bastante satisfecha, Suni lo descartó y salió de su habitación, dirigiéndose a la cafetería. No está mal, pensó, recordando todas las recompensas que había recibido durante y después de la primera pesadilla. La cena resultó ser tan lujosa como el dormitorio. El deseo de Suni de probar la carne real finalmente se hizo realidad.
No solo estaba disponible gratuitamente para los durmientes, ni siquiera había un límite en la cantidad que cada uno podía comer. Más que eso, había arroz, pan, varias guarniciones, salsas, verduras frescas, frutas y todo tipo de bebidas deliciosas. Extravagante, pensó Sunny, alejándose del café. Después de construir una pequeña montaña de comida en su plato, encontró un asiento vacío y, por un momento, se olvidó de la existencia del mundo. Mientras la carne jugosa, texturizada y perfectamente sazonada llenaba su boca, la visión de Sunny de repente se llenó de estrellas. Tuvo que contener un gemido de júbilo. Y pensar que podría haber vivido así durante todo un año. Maldito hechizo, ¿por qué no me infectaste hace unos meses? Se concentró en la comida, diezmando todo el plato en poco tiempo. Saciada y más que un poco atiborrada, Sunny miró hacia atrás con anhelo y pensó en servirse otra porción. Pero ya era hora de su cita con el personal de la academia. Lleno de pesar, se puso de pie y salió de la cafetería. Pronto, se encontró en una pequeña oficina, sentado frente a un trabajador administrativo. El trabajador fue muy amable y comenzó la entrevista de inmediato. Tal como el maestro Jet le había advertido, a Sunny se le ofreció asesoramiento psicológico nuevamente. Recordando su consejo, se negó, y la entrevista cambió sin problemas a preguntas sobre su aspecto. No quería dar información sobre sus habilidades, pero también sabía que tenía que decirle algo al trabajador. Por suerte, las preguntas estaban redactadas de manera que los durmientes se sintieran cómodos. Como tal, la mayoría de ellos comenzaron con preámbulos amables y educados como ¿te gustaría decirme? O si estás dispuesto a compartir, lo que le dio a Sunny la oportunidad de dar respuestas neutrales. ¿Te importaría contarme sobre el tipo de habilidad de aspecto que recibiste, como en combate, hechicería, utilidad? Le importaba, pero tenía que tener cuidado. No estoy seguro. No he tenido tiempo de entenderlo bien. Está bien. ¿Eres capaz de hacer daño directamente con tu habilidad? Supongo que no. Antes, ni siquiera pude dañar una toalla. Las cosas siguieron así. Al final, Sunny compartió la información suficiente para crear la impresión de que su aspecto era débil, inofensivo y probablemente tenía algo que ver con la utilidad. Después de eso, regresó a su habitación, se desnudó y se fue a dormir. Sunny pensó que quedarse dormida por primera vez después de la pesadilla sería extraño, pero de hecho, fue sorprendentemente fácil. Acostado en un colchón suave, con la piel contra sábanas limpias y una almohada mullida debajo de la cabeza, dormía como un bebé. Temprano en la mañana, Sunny se lavó en su baño privado y, rebosante de energía, se apresuró a desayunar de buen humor. La cafetería estaba un poco llena. Después de llenar su plato con todo tipo de cosas deliciosas, rápidamente se dio cuenta de que el único lugar donde podía sentarse era cerca de la chica ciega de ayer. Su mesa estaba vacía, ya que nadie quería estar cerca de ella. Sunny hizo una mueca. Parecía que los dos estaban condenados a ser marginados juntos durante las 4 semanas restantes. También se sentía incómodo en compañía de alguien que era prácticamente una persona muerta, pero no había muchas opciones. Perdiendo su buen humor, se sentó en la mesa de la niña ciega y le hizo un gesto superficial a la trabajadora social que la ayudaba a moverse. Después de eso, trató de fingir que no existían y se concentró en su comida. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, una conmoción repentina llamó su atención. ¿Qué está sucediendo?
Miró hacia arriba y notó que muchos durmientes estaban reunidos alrededor de la gran pantalla que colgaba en la pared de la cafetería, sus rostros llenos de emoción y asombro. En la pantalla, se mostró una lista de nombres, clasificando el nuevo lote de durmientes del más débil al más fuerte, probablemente deducido de los resultados de las entrevistas. Sin estar particularmente interesado, rápidamente encontró su propio nombre cerca del final de la lista. El único durmiente que la academia juzgó con menos probabilidades de éxito que él fue la chica ciega. Resulta que su nombre era Cassia. Pero la conmoción fue demasiado fuerte para ser solo el resultado de la clasificación. Curioso, movió su mirada hacia arriba. Los durmientes estaban inquietos. ¿Cómo puede ser esto? No estoy viendo cosas, ¿verdad? ¿Qué clase de monstruo es ella? Caster se colocó en segundo lugar. Y justo encima de él, se podía ver claramente el retrato de la chica de cabello plateado. Esclavo de las sombras, capítulo 25, supervivencia en el desierto. Entonces, la chica de cabello plateado, Nefis, también recibió un nombre verdadero en su primera pesadilla. Para obtener el suyo, Sumi tuvo que lidiar con Ero y el rey de la montaña mientras poseía un aspecto completamente inútil, una hazaña imposible que parecía haber complacido mucho al hechizo. Me pregunto cómo habrá conseguido el suyo. Los durmientes en la cafetería quedaron mudos por la revelación de este logro. Estaban mirando la pantalla con asombro, miedo y admiración. Al escuchar sus susurros emocionados, Sumi sintió un deseo infantil de gritar yo también. Yo también tengo uno. Pero, por supuesto, se mantuvo en silencio. Mirando a su alrededor, notó que la mirada de Caster estaba fija en la pantalla. Había una expresión extraña y sombría en la cara del joven humorístico. Pero lo extraño era que, por lo que Sumi podía decir, Caster no estaba mirando la línea de texto que contenía el nombre verdadero. En cambio, estaba mirando la línea de texto que decía Nefis, como si el nombre real de la niña tuviera más significado para él que el que le había dado el hechizo. Interesante. ¿Ellos se conocen? ¿Por qué un legado elevado conocería a alguien que vino a la academia con un chándal emitido por la policía? Y hablando de Nefis, ¿dónde estaba ella? Sumi miró alrededor de la cafetería y rápidamente notó a la chica de cabello plateado, quien estaba sentada tranquilamente en un rincón con una taza de café en sus manos. No estaba prestando mucha atención a la conmoción, aparentemente inmersa en sus pensamientos. Sus ojos grises eran serios y distantes. ¿Un durmiente con un nombre verdadero? Eso es imposible. Técnicamente es posible. Smiley Feaven recibió su nombre verdadero en la primera pesadilla, creo. Pero sí, tengo mis dudas, tal vez ella mintió en la entrevista. ¿Eres estúpido? Si fuera tan fácil engañar a los administradores, el loco pervertido de ayer lo habría sido en primer lugar. El rostro de Sumi se contrajo. Loco pervertido, bueno, ¿por qué no le preguntamos? De repente, se hizo un silencio ensordecedor en la cafetería. Siguiendo la sugerencia, los durmientes dejaron de hablar y se dieron la vuelta, mirando a Nefis. Sin embargo, nadie parecía tener el coraje de acercarse a ella primero. Finalmente sintiendo algo, levantó los ojos y los miró con sorpresa. ¿Qué? Incluso la niña ciega, Cassia, se volvió en la dirección de su voz. Después de un par de momentos, Caster de repente se acercó e hizo una pequeña reverencia. Lady Nefis. Soy Caster del clan Anli. Veo que tu juicio salió bien. Dama. ¿Por qué se dirige a ella de esa manera? Y tenía que presentarse, entonces, ¿no se conocen? Interesante.
Nefis parecía estar un poco perplejo por la pregunta. Después de pensar por un momento, sonrió brillantemente y se encogió de hombros. Es lo que es. Casté le devolvió la sonrisa torpemente. Ya veo. Estoy muy contento de que regresaras ilesa. No es que dudara de tus habilidades. Nefis asintió. Gracias. Luego de eso, volvió a su café, indicando que la conversación había terminado o simplemente ajena a la atención de todos. Sunny suspiró. ¡Qué misterioso! Había muchos pensamientos en su mente. Sin embargo, ninguno de ellos pudo distraerlo de lo más importante, el desayuno. Unos segundos más tarde, se había olvidado por completo de la incómoda dinámica entre Caster y Nefis y estaba felizmente engullendo su comida. El salón de clases de supervivencia en el desierto era espacioso, decorado con buen gusto, y completamente vacío. Sunny incluso pensó que estaba equivocado, pero luego vio a un instructor sombrío sentado detrás de un amplio escritorio de madera. Al notarlo, el instructor se animó. Adelante, joven. Era un anciano vivaz con el pelo gris desordenado, ojos distraídos y un par de cejas pobladas que parecían saltar por sí solas. Soy el despertado Julius. Puedes llamarme maestro Julius. Siéntate, siéntate. ¿Cómo te llamas? Sunny se sentó obedientemente. Es Sunles. Julio enarcó las cejas. Ah. ¡Qué nombre siniestro! Pero eso es bueno, muy bueno. Después de todo, tenemos que lidiar con muchas cosas siniestras. Sunny miró cuidadosamente a su alrededor. Lo siento, profesor. ¿Llegué demasiado temprano? No, llegas justo a tiempo. ¿Otros estudiantes están retrasados? El instructor gruñó con increíble desprecio. Nadie más vendrá. Esos brutos solo están interesados en balancear sus puños y espadas. Muy pocos son inteligentes como tú y conocen el verdadero valor del conocimiento, Así que fue tan impopular. Sunny suspiró para sus adentros, con la esperanza de no arrepentirse de la decisión de abandonar el entrenamiento de combate a favor de este curso. Dime, joven, ¿por qué elegiste supervivencia en el desierto, de todas las cosas? No tenía sentido ocultar la verdadera razón. No es que Sunny hubiera sido capaz de hacerlo de todos modos. El despertado que me monitoreó durante la primera pesadilla, Maestro Jet, me aconsejó que lo estudiara por encima de todas las cosas. Un consejo muy sabio. Ese maestro realmente sabe lo que es importante. Espera. ¿Dijiste Jet? Sus ojos se abrieron. ¿El segador de almas Jet? Ese salvaje asesino. ¿Quién hubiera pensado que un bárbaro como él sabría el valor del conocimiento complejo? ¿Segador de almas? Se escogió la curiosidad de Sunny. Maestro, ¿conoce al maestro Jet? Julius miró cuidadosamente detrás de su espalda antes de responder. ¿Quién no conoce al segador de almas? Puede que no sea el despertado más poderosa que existe, pero sin duda es uno de los más temidos. Eso se debe a que sus habilidades de aspecto ignoran la carne y apuntan directamente a los núcleos del alma. La armadura, la resistencia al daño y la protección física pueden detenerlos. Se inclinó hacia adelante. Lo único bueno es que es joven y no es probable que se convierta en una santa en el corto plazo, o incluso nunca. Sí, afortunadamente, hay una probabilidad muy baja de que alguna vez avance. Sunny parpadeó. ¿Por qué? Julius lo miró como si tratara de comprender cómo alguien podía ser tan ignorante. Por su personalidad problemática, por supuesto. ¿Quién querría ayudar a un asesino psicópata a convertirse en un santo?
Necesitas un equipo de compañeros sobresalientes y mucho apoyo para intentar conquistar la tercera pesadilla. El segador de almas Jet no es, espera. De repente, Julius frunció el ceño y se echó hacia atrás. ¿Por qué estoy chismeando contigo? Eres demasiado joven para saber esas cosas. Más que eso, no está en mi carácter hablar mal de los demás a sus espaldas. Me gustaría discrepar, pensó Sunny sarcásticamente, pero no dijo nada en voz alta. Ya obtuvo mucha información jugosa del profesor Julius. Tal vez elegir supervivencia en el desierto fue la elección correcta después de todo. Volvamos a tu plan de estudios. ¿Qué otros cursos estás tomando? Sunny suspiró. Ninguno. Durante las próximas 4 semanas, estaré completamente concentrado en supervivencia en el desierto. Julius lo miró fijamente durante un minuto entero, con una expresión de absoluto asombro escrita claramente en su rostro. Entonces, lentamente, un brillo excitado apareció en sus ojos. Finalmente, sonrió. Maravilloso. Esto es maravilloso. Eres un joven tan astuto. No te preocupes. En 4 semanas enteras, te haré inmortal. Las lecciones de Sunny con el profesor Julius comenzaron agradablemente y sin mucha tensión, pero solo 1 hora después, sintió que su cabeza estaba a punto de explotar. Había tanta información nueva, y todo era tan extraño y contradictorio para alguien que nunca había salido de los confines protegidos y amurallados de la ciudad. De vez en cuando, Julius se quedaba boquiabierto ante la falta de conocimiento y experiencia relevante de Sunny. Sin embargo, tenía una buena actitud y un entusiasmo infinito por la enseñanza. Cada vez que Sunny tropezaba, disminuía la velocidad con paciencia y permitía que su estudiante lo alcanzara. El plan de estudios que planeó Julius era prácticamente una locura. Había una cantidad interminable de conocimientos teóricos para aprender, lecciones prácticas tanto en realidad virtual como en el mundo real, numerosos temas y cosas raras para estudiar. Incluso hubo varias lecciones dedicadas exclusivamente a aprender los conceptos básicos de varios idiomas muertos del reino de los sueños. ¿Por qué tendría que aprender nuevos idiomas? Sunny pensó con autocompasión. El hechizo traduce todo automáticamente. Pero Julius fue intransigente. El hechizo no es un traductor. ¿Crees que tiene tiempo para expresar las complejidades del habla humana? Digamos que estás buscando refugio en una ruina y encuentras una inscripción que dice muerte segura por delante. Hay 30 palabras para muerte en el idioma de las runas. Con solo conocer las runas, podrás deducir qué tipo de peligro hay. El primer día estudiaron hasta que el sol estaba a punto de ponerse. Solo entonces Julius decidió dejar ir a Sunny. Agotado mentalmente y lamentando el hecho de que tuvo que perderse el almuerzo y la cena, Sunny decidió recordarle amablemente a su maestro la importancia de la comida para mantener altos niveles de concentración al día siguiente. Después de regresar a su habitación, se dejó caer en una silla y miró fijamente a lo lejos por un momento. Luego, como si recordara algo, Sunny se volvió hacia su sombra. Bien. Tenía mucho que hacer antes de la cena. Observó la sombra durante unos segundos y luego sonrió. Veamos qué puedes hacer realmente.